Muy buenos días. Hola, profesor, buenos días. Buenos días. Vamos a esperar mientras se incorporan más compañeros. Mientras tanto, por favor, ingresen al chat, pongan su nombre, su apellido presente para poder registrar la asistencia, por favor. Muy bien. Ok, vamos a dar inicio entonces, siendo las 8:01 de este día 27 de septiembre. Ya se nos está yendo el mes de la patria, el mes de septiembre, entonces voy a compartir pantalla. Aquí, compartir pantalla. ¿Viene alguien más? Muy buenos días a los que vienen ingresando. Ahí vienen más. Vamos a esperar entonces mientras se incorporan todos. Ya vemos 9 participantes y son las 8:02. Muy bien, lo último que estuvimos viendo, empezamos a ver los estadísticos de tendencia central y hicimos un análisis respecto a la media aritmética y finalizamos ese análisis diciendo de que si bien es cierto, es uno de los estadísticos más utilizados, ¿ya? Pues es más robusto, pues utiliza la información, ¿ya? De cada uno de los elementos muestrales, ¿ya? Tenía una desventaja la media aritmética y es que era muy sensible a los outliers o a los datos atípicos, ¿ya? Esos datos atípicos, esos datos que se escapan de la norma, ¿no es cierto? Eh, tienden a estirar, tienden a tirar hacia sí, a sesgar, ¿no es cierto? La media aritmética. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, estoy calculando la media de las temperaturas, ¿ya? Y un día la temperatura se me dispara, ¿ya? Entonces, ese valor, que es un outlier, un dato típico, me sesga de alguna forma la media aritmética eh, como un buen estadístico de tendencia central. Y en ese caso, decíamos que una forma de solucionar ese problema es eliminar ese outlier para el caso de la media, ¿no es cierto? Y calcular la media con todos los valores a excepción del outlier, pero si ese valor outlier es realmente importante, por lo tanto no se puede eliminar, bueno, en ese caso lo que hacíamos era cambiar el estadístico de tendencia central. ¿Y por cuál cambiarlo? Por ejemplo, por la mediana, ¿ya? Entonces vamos a analizar ahora la mediana. La mediana es otro estadístico de tendencia central. Este estadístico de tendencia central lo que hace es entregarnos un valor centralizado que representa exactamente el 50% de los datos. Por lo tanto, cuando yo calculo mi mediana, ¿ya? Mi valor mediano, entonces yo sé que ese valor, ¿ya? Yo sé que ese valor es un, es un límite, de alguna forma, es un límite
entre el 50% de los datos por sobre ese valor mediano y el 50% de los datos que está por bajo ese valor mediano, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno interpreta la mediana, debe entenderlo, por ejemplo, cuando se habla del sueldo mediano, que no es lo mismo que el sueldo medio, ¿ya? El sueldo mediano, me dicen, por ejemplo, el sueldo mediano es de 420.000 pesos. Eso quiere decir de que el 50% de las personas que reciben un sueldo, este sueldo es menor o igual a los 420.000 pesos. Y el otro 50% que reciben un sueldo, este es mayor o igual a los 420.000 pesos. En ese sentido, uno debe interpretar el valor mediano. Si ustedes se dan cuenta, bueno, para poder calcular la mediana, si nosotros tenemos los datos sueltos a granel, lo primero que se debe hacer es ordenar los datos muestrales. Ordenarlo de forma creciente u ordenarlo de forma decreciente. En este caso da lo mismo si el orden es creciente o decreciente, ¿ya? Por ejemplo, aquí en esta imagen nos damos cuenta que estamos trabajando con la estatura y aquí está ordenado de forma creciente, ¿ya? Pero perfectamente podría ser de forma decreciente, ¿ya? Y llamaremos mediana, como dice acá, el valor de la variable que deja, lo que estaba diciendo, el 50% por debajo de las observaciones y el otro 50% que va por sobre las observaciones. ¿Cómo calculamos la mediana? Bueno, para el caso de que los datos estén ya ordenados, datos tabulados, perdón, datos no tabulados, datos a granel, datos sueltos, fíjense que acá en la definición tengo X y paréntesis abajo, como el índice. Bueno, eso ya me parece que lo dije en algún momento. Eso indica un estadístico de orden. En este caso me está diciendo que están ordenados. Acá de forma de menor a mayor, pero también puede ser de mayor a menor, o sea, creciente o decreciente. Y el valor mediano, al cual nosotros le vamos a poner una X con una guatita arriba, ¿no? Para diferenciarlo de la media, en donde poníamos una X y una barra, acá es una X y una guatita, ¿no? Va a depender si la muestra, el tamaño de la muestra es un n par o un n impar, ¿ya? Un n par o un n impar. Entonces, si el n es impar, ¿ya? Si el n es impar, es decir, por ejemplo, tengo 7 datos muestrales, entonces la mediana va a ser aquel dato, aquel X, ¿ya? Que se encuentre ubicado en la posición, estos subíndices indican posición, en la posición n más un medio. Una vez ordenados los datos de forma creciente o de forma decreciente, ¿ya? Nosotros encontramos nuestro valor mediano para el caso de que sea impar, ya en la ubicación n más un medio. Por ejemplo, si tengo 7 datos muestrales, ¿ya? 7 datos muestrales, entonces mi n sería 7 más 1, 8 partido por 2, 4. Por lo tanto, el valor mediano sería el X, es decir, el valor muestral que ocupe la posición 4. Ahora, si los datos son, si el n es par, ¿ya? Por ejemplo, fuera 8 el n, o 10, o 12, entonces nuestro valor mediano va a ser la media aritmética, entre el dato que ocupe la posición n medios más el dato que ocupe la posición n medio más 1, y como es una media aritmética, entonces se suma y se divide por 2. Si, por ejemplo, tengo 8 datos, entonces voy a tomar el dato 8 partido por 2, 4. Se voy a tomar el dato cuya posición está ubicado en la posición 4,
más el dato que está ubicado en la posición 5, y eso lo voy a sumar y lo voy a dividir por 2. ¿Ya? Recuerden que estos índices son índices de posición. ¿Ya? Índices de posición. Entonces así yo obtengo mi valor mediano, ¿ya? Cuando mis datos están sueltos o están a granel. Ahora bien, si mis datos están tabulados, en tablas de frecuencia intervalar, entonces para poder calcular la mediana, voy a utilizar esta fórmula. Esta es una fórmula mediana. Esta fórmula mediana, los elementos que componen esta fórmula mediana, es el límite L sub I menos 1. Estos son solamente índices, por favor, no hay que sumar ni restar nada, son índices que me indican posición. Entonces el límite inferior de la clase mediana, el N sub I menos 1, esta es la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase mediana. El N sub I, el N minúsculo, es la frecuencia absoluta de la clase mediana, y el A sub I es la amplitud de nuestra clase mediana. Si nosotros podemos observar, el elemento que se repite en estos cuatro términos es la clase mediana. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer para poder encontrar nuestra mediana, para el caso de una tabla intervalar, es encontrar la clase mediana. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a encontrar la clase mediana? Bueno, para encontrar la clase mediana simplemente buscamos el primer absoluto acumulado que sea mayor que n medios. Lo vamos a ver con un ejemplo. Acá tengo dos ejemplos. Fíjense que acá me entregan un histograma, ¿ya? Me dice, a partir de este histograma determine la mediana. Y acá me entregan una tabla de frecuencias simples, porque nuestra clase son singleton. Y me dice, encuentre la mediana. ¿Ya? Encuentre la mediana. Vamos a ver si lo puedo, si ese gráfico lo puedo pegar en un Word. Acá tengo un Word, ¿ya? Y después vamos a ver si podemos construir las dos medianas. Para eso voy a dejar de compartir acá y voy a compartir un Word, en donde aquí tengo mi gráfica. ¿Ya? Aquí tengo mi gráfica. Entonces, fíjense que me dice que calcule la mediana, pero me están entregando un histograma, un gráfico. ¿Ya? Entonces, para poder construir para poder determinar, nuestra mediana, es importante tal vez traspasar estos datos a una tabla de frecuencias, ¿ya? A una tabla de frecuencia intervalar, ¿ya? Una tabla de frecuencia intervalar. Entonces, yo voy a insertar, ¿ya? Voy a insertar una tabla, no tan grande, ahí, ¿ya? Y en esta tabla voy a poner acá el puntaje, que es mi clase. Voy a necesitar mi frecuencia absoluta y voy a necesitar mi frecuencia acumulada. Fíjense que tengo acá 467, 549, la primera clase, después 549, 631, la segunda clase, después 631, 713, la tercera clase,
Y finalmente 713, 795, la última clase. ¿Ya? Voy a insertar una fila debajo por si necesito los totales. ¿Ya? Y acá necesito llenar mi tabla de frecuencia con las frecuencias absolutas. ¿Ya? Las frecuencias absolutas están dadas acá. La primera es 17, primera frecuencia absoluta. La segunda frecuencia absoluta es 11. La tercera frecuencia absoluta es 12. Y la cuarta frecuencia absoluta es 3. ¿Ya? Es 3. Entonces, hacemos la sumatoria, 17 más 11 más 12 más 3, eso me da 43. Ese sería entonces el tamaño de mi muestra. ¿Ya? El tamaño de mi muestra. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Ya? Entonces la primera es 17. ¿Ya? La primera es 17. Después simplemente, recuerden, le vamos sumando. En este caso 11 me daría 28. Después a 28 le sumo 12, daría 40. Y finalmente a 40 le sumo 3 y me daría mis 43. Entonces aquí, fíjese que de este histograma lo traspasé a una tabla de frecuencia. ¿Ya? A una tabla de frecuencia. ¿Para qué lo traspasé a una tabla de frecuencia? Bueno, para poder utilizar nuestra fórmula de mediana. ¿Ya? Nuestra fórmula de mediana. ¿Qué dice la fórmula de la mediana? Bueno, dice esto, ¿cierto? Límite inferior de la clase mediana, frecuencia acumulada absoluta anterior a la clase mediana, frecuencia absoluta de la clase mediana, amplitud de la clase mediana, tamaño de la muestra. Por lo tanto, fíjense que el elemento común, como decía, era la clase mediana. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es determinar en cuál de estas 4 clases, ¿ya?, se encuentra ubicada la mediana. ¿Ya? Es decir, buscar la posición de la mediana. ¿Ya? Cuando yo busco la posición, no estoy encontrando la mediana, estoy buscando dónde se encuentra ubicada la mediana. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra ubicada la mediana? Para poder encontrar la mediana, dónde está ubicada la mediana, entonces lo que debemos hacer es encontrar el primer NI grande, es decir, la primera frecuencia acumulada absoluta, la primera frecuencia absoluta acumulada, que sea mayor o igual, ¿ya?, que sea mayor o igual que n medios, que sea mayor o igual que n medios. Con eso nosotros encontramos la posición. Recuerden, para poder encontrar la clase mediana, buscamos el primer NI que sea mayor o igual que n medios, ¿ya? Porque todos los demás NI van a ser mayores. Por eso encontramos el primer NI que sea mayor o igual que n medios. Entonces, mayor o igual que n medios. Entonces, sabemos que n medios, n es 43, ¿no es cierto? Sabemos que es 43 sobre 2, ¿ya? 43 sobre 2. Y 43 sobre 2, ¿ya?, 43 sobre 2 es igual a 21,5. Por lo tanto, debemos encontrar el primer NI que sea mayor o igual que 21,5. ¿Ya? El primer NI que sea mayor o igual que 21,5. Entonces nos vamos aquí a los NI, a las frecuencias, acá, ¿no es cierto?, a las frecuencias absolutas acumuladas, y buscamos el primero que sea mayor o igual que 21,5. Si nos damos cuenta, aquí el primero 17 no es mayor o igual, pero acá el segundo es 28. Este es el primer NI
que es mayor o igual que 21,5. De ahí para abajo todos son mayores. Por lo tanto, nuestra clase mediana, es decir, donde está ubicada la mediana, es esa fila. ¿Ya? Es esa fila. Ahí. Lo voy a completar para que me quede toda la fila del mismo color. Ahí. Y acá también. Ahí. Y acá también. Exactamente. Ahí. Esta es entonces nuestra clase mediana. ¿Ya? Así se encuentra la clase mediana. Se busca el primer NI que sea mayor que N menos. Entonces, una vez que ya tengo mi clase mediana, simplemente lo que hago ahora es calcular mi mediana. ¿Ya? Calcular mi mediana utilizando la fórmula de la mediana. ¿Ya? Calcular la mediana utilizando la fórmula de la mediana. Entonces vamos a calcular nuestra mediana. ¿Ya? Vamos a calcular nuestra mediana, que es mi X con esa guatita. ¿Ya? Y esta mediana me dice, límite inferior de la clase mediana. Esta es nuestra clase mediana. Por lo tanto, el límite inferior sería 549. ¿Ya? 549. Ahí tengo mi límite inferior. Más, aquí voy, más. Entonces, abro paréntesis. ¿Ya? Abro paréntesis. Pongo fracción. Me dice, voy aquí arriba. N medios. Ya calculamos N medio. N medio es 21,5. Menos, este N sub I menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana. Fíjense que esta es la frecuencia absoluta acumulada de la clase mediana. Por lo tanto, la frecuencia absoluta acumulada anterior sería 17, que es la que está antes de este 28. 17. ¿Qué pasaría si nuestra clase mediana fuera la primera? Por lo tanto, no tendría una frecuencia absoluta acumulada anterior. En ese caso, cuando no tengo una frecuencia absoluta anterior, entonces simplemente acá pongo 0. Después me dice n sub i en el denominador. El n sub i en el denominador es la frecuencia absoluta de la clase mediana. Como esta es mi clase mediana, su frecuencia absoluta sería 11. 11. Y después me dice por A sub i, que es la amplitud de la clase mediana. En este caso, la amplitud es el ancho, ¿no es cierto?, de mi clase. Es decir, el ancho de la clase entre 549 y 631. Para calcular la amplitud en este caso, simplemente restamos al máximo, es decir, a 631, le resto el límite inferior, que es 549, y me da 82. Por lo tanto, esta es la distancia, es decir, la amplitud, 82. ¿Ya? Se multiplica todo eso por 82. Y listo. Con eso tenemos calculado nuestra mediana. Entonces, utilizando mi calculadora, lo voy a hacer de forma directa, 541 más paréntesis, 21,5 menos 17 sobre 11, cierro paréntesis, y todo eso multiplicado por 82. Y eso me da 582,54 periódicos. Y ese es mi valor mediano. ¿Ya? Ese es mi valor mediano. 582. Voy a agrandar acá. Ya lo voy a agrandar un poquito. Ahí. Y lo voy a poner ahí para que se vea grande. Mi valor mediano es 582,54. ¿Cómo interpretamos ese valor? ¿Ya? ¿Cómo interpretamos ese valor? Bueno, como estos son puntajes de PSU, de cuarto medio,
Entonces podemos decir que la mitad de los estudiantes obtuvieron un puntaje, por supuesto, como los puntajes no se dan en fracción, en decimal, podemos decir que la mitad de los puntajes fueron menores a 582, menores o iguales a 582. La mitad de los estudiantes obtuvo un puntaje menor o igual a 582 puntos, y la otra mitad de los estudiantes obtuvo un puntaje mayor o igual que 582 en la puntaje de PSU. ¿Ya? Así es como interpretamos entonces nuestro valor mediano. Así es como calculamos el valor mediano cuando están los datos tabulados en una tabla intervalada. Y así es como lo interpretamos. El segundo ejemplo, ¿ya? El segundo ejemplo me daba, el segundo ejemplo, voy a ir para abajo, a ver si me lo pudo. Aquí. Ya, me aburrió esto. Le voy a sacar eso. Ahí sí. Entonces, control C. No. Quiero copiar la tabla de acá. Voy a ver si puedo copiar la tabla, la segunda tabla de mi ejemplo. Ahí está. Aquí tengo otra tabla. Ya, tengo otra tabla. Esta tabla de acá es una tabla que representa el número de citaciones al apoderado de un primer año medio, ¿ya? Y me dice que determine la mediana, ¿ya? La mediana. Si nos podemos dar cuenta acá, nuestra tabla de frecuencia, a diferencia de la tabla que construimos anteriormente, esta es una tabla simple, pues nuestra clase es un singleton, ¿ya? Nuestra clase es un singleton. Entonces, en este caso no necesitamos utilizar la fórmula, ¿ya? No necesitamos utilizar la fórmula porque no tenemos el límite inferior, no tenemos amplitud, porque no tenemos intervalo, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es completar acá una fila nueva para poder calcular la suma y así, bueno, la suma ya está clara porque eso me lo entrega este valor de acá, ¿no? Es decir, si yo sumo me da 44. Entonces, para poder encontrar la mediana en este caso, simplemente lo que yo hago, ¿ya? Simplemente lo que yo hago es encontrar, ¿ya? Es encontrar, aquí abajo, ahí sí, es encontrar el NI, ¿ya? Es encontrar el NI, el primer NI, ¿ya? El primer NI que sea mayor o igual, ¿ya? Mayor o igual que N medios. N medios. ¿Ya? En este caso, mi N medios, ¿ya? En este caso, mi N medios sería 44, ¿no es cierto?, sobre 2, y eso es igual a 22, ¿no? Es igual a 22. Por lo tanto, encontramos el primer NI mayor o igual que 22, ese no. Este es el primer NI mayor o igual que 22, ¿ya? Por lo tanto, como acá no tengo intervalos, simplemente digo que la mediana, ¿ya? Simplemente digo que la mediana, ¿ya? Es igual a 1. ¿Ya? La mediana es igual a 1. ¿Y cómo interpreto eso? Bueno, eso simplemente se interpreta como que el número de citaciones mediano es 1. O sea que la mitad de los estudiantes tuvo una citación, menos o igual a una citación, y la otra mitad de los estudiantes tuvo una o más citaciones. ¿Ya? Una o más citaciones. Así encontramos entonces la mediana cuando estamos en presencia de una tabla simple.
ya de una tabla simple. Y bueno, si los datos estuvieran sueltos, ya vimos ya que la mediana, si el caso es impar, encontramos la mediana que ocupa la posición central, y si fuera par, buscamos los dos valores, una vez ordenado, buscamos los dos valores que estén en el centro y calculamos su media aritmética. Muy bien, continúo entonces. No sé si hay alguna consulta hasta acá. ¿No? Continuamos entonces. Luego tenemos el tercer estadístico de tendencia central conocido como moda. ¿Ya? Este estadístico de tendencia central tiene algunas diferencias, tiene varias diferencias con la mediana y con la media aritmética. Primero, la media y la mediana pueden ser utilizados solo para variables cuantitativas. La moda puede ser utilizado tanto en variables cuantitativas como en variables cualitativas. ¿Ya? Variables cualitativas. Segundo, siempre usted va a encontrar una media y una moda. Perdón, una media y una mediana. Sin embargo, hay datos muestrales que no tienen moda. ¿Ya? Por lo tanto, no siempre usted va a poder encontrar una moda en sus datos muestrales. ¿Ya? Cuando ocurre eso, decimos que estamos en presencia de una muestra amodal, que no tiene moda. Ahí hay una segunda diferencia. Tercera diferencia. Tanto la media como la mediana son única y una. Única y una. Es decir, un conjunto, una muestra, conjunto muestral, tiene una y solo una media, tiene una y solo una mediana. Sin embargo, un conjunto muestral puede tener muchas modas. ¿Ya? Puede tener cero moda, esa modal, puede tener una moda, unimodal, puede tener dos modas, bimodal, puede tener tres modas, trimodal, y si tiene más de tres modas, es multimodal. ¿Ya? Es multimodal. Ahí hay al menos tres diferencias de la moda con respecto a sus primos ya interpares, que sería la mediana y la media. ¿Ya? Ahora, la moda por definición es aquel elemento de mi muestra, que tiene mayor frecuencia absoluta. ¿Ya? Aquel elemento que tiene mayor frecuencia absoluta, decimos que ese elemento es mi moda. ¿No? Por lo tanto, si yo tengo un conjunto de datos sueltos, busco aquel que tenga mayor frecuencia absoluta. Si estoy en una tabla simple, busco aquel dato que tenga mayor frecuencia absoluta. Sin embargo, si estoy en una tabla intervalar, claro, voy a encontrar el intervalo que tiene mayor frecuencia, pero no la moda. Entonces, sobre ese intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta, yo debo encontrar la moda. ¿Ya? Y para eso simplemente utilizamos la siguiente fórmula, ¿ya? La siguiente fórmula, que me permite encontrar la moda. ¿Ya? Que me permite encontrar la moda. La moda la vamos a escribir con una X y un punto arriba, o una bolita, una pelotita arriba. ¿Ya? Para diferenciarlo de la media, que es una X y una barra, la mediana, que es una X y una olita, y la moda va a ser una X y una pelotita. ¿Ya? Entonces la moda tiene los siguientes elementos: límite inferior de la clase modal, frecuencia absoluta de la clase modal, frecuencia absoluta anterior a la clase modal y frecuencia absoluta posterior a la clase modal. Y obviamente la amplitud de la clase modal. ¿Ya? Con esta fórmula yo puedo encontrar la moda en una tabla de frecuencia intervalar, como la que habíamos hecho delante.
Entonces, voy a ver si puedo utilizar la tabla anterior, la tabla que construimos, acá. Entonces, rápidamente, que nos queda poco tiempo, mientras por favor, los que no han ingresado al chat, por favor ingresen al chat, pongan su nombre, su apellido, pongan presente. Si no lo hacen, quedan ausentes. Voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente acá. Entonces voy a utilizar la misma tabla de frecuencia que teníamos antes, esto para afuera porque eso era de la mediana, y acá me voy a mi moda. ¿Ya? Fíjense que la fórmula para calcular la moda, ¿ya? Voy a escribirlo acá, ¿ya? Esta que está acá, ahí, mi X puntito, ahí, me dice, límite inferior de la clase modal. Entonces, para poder encontrar la clase modal es aquella clase que tiene mayor frecuencia absoluta. Fíjense que aquí la que tiene mayor frecuencia absoluta es la primera clase, ¿ya? Por lo tanto, esta que está acá, esa que está acá, va a ser mi clase modal, ¿ya? Va a ser mi clase modal. Le voy a poner en rojo, ahí. La que está en rojo es mi clase modal. Entonces, me dice, límite inferior de la clase modal. En este caso, el límite inferior es 467, más, ¿ya? Paréntesis, ¿ya? Y aquí se me perdió acá se me perdió el editor de ecuaciones. ¿Ya? No sé por qué, ¿dónde se me fue? Voy a hacerlo de nuevo mejor. No voy a alcanzar. Bueno, sin editor de ecuaciones. La frecuencia absoluta de la clase modal es 17 menos la frecuencia absoluta anterior. Fíjense que como esta es primera clase, no tenemos anterior. Por lo tanto, le ponemos 0. ¿Ya? Ahí. Sobre, fíjense que esta se repite con la de arriba. Entonces sería 17 menos 0, que sería 17, más, fíjense que acá tengo la frecuencia absoluta, que es 17, menos la frecuencia absoluta posterior, es decir, 11. 17 menos 11 me daría 6. Ahí. Y todo eso multiplicado por la amplitud. Ahí, gracias. Todo eso multiplicado por la amplitud, que en este caso es la diferencia entre 549 y 467. ¿Ya? 549 menos 467, que es 82. Calculamos eso, sería 467 más paréntesis, acá paréntesis, 17 sobre, ¿no es cierto? 17 más 6, cierro paréntesis, multiplicado por 82. Y eso me da 527,6 aproximadamente. Por lo tanto, el valor modal, ¿ya? Por lo tanto, el valor modal sería 527. ¿Cómo lo interpretamos? Como aquel valor que más se repite. El puntaje más repetido sería 527. Muy bien, se nos va a acabar esto, nos quedan segundos. Por lo tanto, los estudiantes que no han ingresado al chat, por favor ingresen y quedaríamos hasta acá. Ingresan al chat, ponen su nombre, su apellido para pasar la lista.